Y, ok, ahorita, ahorita puede ver solamente la presentación sin ver las Sí, notas. Sí, perfecto. sí. Ujú. Ok, excelente. Déjeme ver dónde está la sala de espera para... Ok, ya estoy admitiendo personas. Ok, Catherine, si gusta ya la puedo volver a hacer a usted la anfitriona, ¿le parece?
Hola, buenos días. Bueno, vamos a dar inicio con la reunión. Buenos días, gracias. Buenos días. También les recuerdo, por favor, dejarnos el nombre y sus datos para lo que es la lista de asistencia. Bueno, hoy la charla va a estar a cargo de la doctora Rebeca Hernández. Ella es psicóloga, tiene una maestría académica, es máster en ciencias del movimiento humano y además es estudiante de un doctorado en ciencias de rehabilitación. Si gusta, puede empezar, doctor. Muchísimas gracias, Catherine. Un gusto. Buenos días a todos y todas. Qué dicha que nos pudieron acompañar hoy. Espero que sea un ratito de aprendizaje para todos. Yo les quiero contar hoy un poco sobre algunas actualizaciones e innovaciones que hay en el estudio de la enfermedad de Alzheimer, contándoles sobre algunos de los temas destacados de la conferencia internacional de la Asociación de Alzheimer que se dio ahora en julio de este año. Para presentarme primero un poquito. eh, yo soy Rebeca Hernández Gamboa, como dijo la compañera Catherine. Yo estudié primero psicología en la Universidad de Costa Rica y ahí mismo hice la maestría en ciencias del movimiento humano y actualmente estoy estudiando mi doctorado en la Universidad de British Columbia en Canadá. Y es a través de este doctorado y esta oportunidad de estar aquí que tuve entonces también la oportunidad de asistir al Congreso Internacional que se hace todos los años de la Asociación de Alzheimer, que este año se dio en Ámsterdam, en Países Bajos. Entonces, en julio, del 16 al 20 de julio de este año, más de 7.000 personas estuvieron reunidas en un centro de convenciones hablando sobre una gran cantidad de temas relacionados a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y de otras demencias, y también aprendiendo sobre cómo podemos seguir avanzando el estudio y mejorando la calidad de vida de las personas que son afectadas por los diferentes tipos de demencia. Entonces yo lo que quería hoy era contarles sobre algunos de los temas destacados de esta conferencia. Eh, Voy a ser completamente sincera, yo no soy experta en todos estos temas. Mi área específica es el uso del ejercicio físico y también intervenciones de actividad física para prevenir la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Esa es mi área de experticia, pero también tuve la oportunidad de aprender sobre muchos otros temas interesantes y que la misma Asociación de Alzheimer quiso realmente resaltar como grandes progresos en el estudio de esta enfermedad. Y entonces les quiero contar un poquito sobre esto hoy. Así que con mucho gusto puedo tratar de contestar algunas preguntas, pero de una vez les cuento, todos estamos en el proceso de aprender sobre estos temas tan diversos. Entonces les voy a contar primero un poco sobre cómo se han ido actualizando los criterios diagnósticos para la enfermedad de Alzheimer de acuerdo con los nuevos hallazgos de las investigaciones. También les voy a contar sobre, tal vez han escuchado un poquito sobre este nuevo medicamento que acaban de publicar los resultados, que se llama Donanemab. Entonces les voy a contar un poquito sobre qué se habló durante la conferencia. También les voy a hablar sobre el uso de audífonos para personas que tienen deterioro de su audición y cómo esto está relacionado con la enfermedad de Alzheimer. También les vamos a hablar sobre la salud intestinal y cerebral, que quizás algunos de ustedes ya conozcan un poquito sobre cómo el cerebro y nuestra salud intestinal podrían estar interconectados y es un área de investigación que está creciendo muchísimo ahorita. También voy a hablarles un poquito sobre algunos hallazgos interesantes sobre cómo el voluntariado puede ayudar a proteger el cerebro conforme vamos envejeciendo. Y por último, al final les voy a contar un poquito sobre mi proyecto que yo presenté en esta conferencia. Entonces, para ir iniciando, Catherine, si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer durante la presentación, me pueden perfectamente interrumpir y con gusto podemos ir teniendo la conversación. O si quieren hacer las Perfecto. preguntas al final también. Ok. Entonces, el primer tema del que quiero hablarles es sobre, como les decía, que se han ido actualizando los criterios diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer.
Esto se hizo, la Asociación de Alzheimer se unió con el Instituto Nacional de Envejecimiento de Estados Unidos y entonces conformaron un grupo de expertos y decidieron como revisar toda la investigación que hay actualmente para decir, bueno, cómo podemos mejorar el proceso diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Y un tema muy importante que se resaltó en la conferencia es que hay que pensar en la enfermedad de Alzheimer cómo se define biológicamente, no solamente como un síndrome clínico. ¿Y cuál es la diferencia? Si hablamos de un síndrome clínico, estamos hablando de que las personas profesionales, ya sean médicos, geriatras, neurólogos, psiquiatras, geriatras, ¿verdad? Dependiendo del área médica, también hay personas en psicología que estamos entrenadas para esto. Las personas podemos definir o podemos describir las características clínicas, ¿verdad? Entonces podemos observar que hay cambios en la memoria, que hay cambios en el funcionamiento diario y podemos hacer como un historial de la persona paciente y determinar como las características o los síntomas. Pero lo que dice la asociación es que también necesitamos considerar la parte biológica, que tenemos que realmente definirla de forma biológica. Em, y también entonces tenemos que considerar cómo la enfermedad de Alzheimer es un continuo, ¿verdad? Empieza con algunos cambios patológicos en el cerebro que se dan en personas antes de que se presente cualquier síntoma. Entonces las personas todavía se están desempeñando bien en su vida diaria, todavía no han presentado cambios en su memoria, en su atención, no hay ningún cambio en su conducta. Pero desde mucho antes de que observemos cambios en su conducta, ya se comienzan a observar cambios patológicos en el cerebro. Tal vez han escuchado hablar sobre las famosas placas seniles, como les llaman, que son acumulaciones de beta amiloides, y esos cambios comienzan a ocurrir mucho antes de que se vean síntomas, pero luego esa enfermedad comienza a progresar hasta el punto en el que ya aparecen esos síntomas clínicos, ¿verdad? Entonces tenemos que considerar que la enfermedad de Alzheimer, como ya tiene algunas señales que se pueden observar en el cerebro, tenemos que describirla biológicamente desde ese momento, no esperarnos hasta que ya aparecieron los síntomas. Em, y entonces, hoy en día podemos diagnosticar la enfermedad en vivo porque antes solo se podía diagnosticar realmente hasta que la persona había fallecido y se revisaba el cerebro en la autopsia. Hoy en día la enfermedad se puede diagnosticar en vivo por medio de detectar esas anormalidades en lo que llamamos biomarcadores. Y entonces la razón principal por la que el Instituto Nacional en Envejecimiento y la Asociación de Alzheimer quisieron trabajar en este tema es porque en el 2018, que fue la última vez que se publicaron como guías para asistir en el proceso diagnóstico, no se había considerado que existen ahora muchas maneras de poder detectar esos biomarcadores. Hoy en día existen exámenes de sangre que son más accesibles, que se pueden utilizar para asistir en el diagnóstico, mientras que hace unos cuantos años solamente se podían utilizar imágenes cerebrales o exámenes en el líquido cefalorraquídeo. Así que estas guías actualizadas lo que buscan es incluir estas nuevas pruebas que están disponibles para asistir en el diagnóstico. Para hablar un poquito aquí rápidamente sobre biomarcadores, como les dije, muchos de los biomarcadores que se utilizan se ven o por medio de imágenes cerebrales, entonces se utilizan resonancias magnéticas con emisión de positrones, lo que llaman PET, y entonces estas imágenes cerebrales permiten detectar esos cambios en el cerebro que nos indican que hay acumulación de beta amiloide y de proteína tau, que son las dos características más importantes o que más se han estudiado dentro de la enfermedad de Alzheimer. Y también se pueden tomar, o una de las formas más válidas y más confiables para detectar la enfermedad de Alzheimer es por medio de tomar muestras de líquido cefalorraquídeo, para lo cual se tiene que hacer un procedimiento muy invasivo de hacer una punción lumbar, ¿verdad? Pero estos son los biomarcadores más confiables y que realmente tienen bastantes estudios que respaldan su asociación con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, los dos biomarcadores más importantes de los que se hablan son, como les dije, el beta amiloide y la proteína tau. Pero ahora también se están comenzando a estudiar mucho más algunos biomarcadores de neurodegeneración, de inflamación, de lesiones vasculares y de sinucleína. Y es importante que sepan que estos de aquí, estos últimos cuatro,
no son específicos o únicos de la enfermedad de Alzheimer. Estos también pueden estar presentes en otros tipos de demencia o pueden estar presentes por un golpe en la cabeza o porque una persona sufrió un infarto cerebral, pero precisamente por eso es importante que se puedan encontrar cuando se está tratando de hacer un diagnóstico para determinar si es posible que estos cambios que estamos observando en la persona se deben a enfermedad de Alzheimer o más bien queremos determinar si más bien es debido a otro tipo de lesión o otro tipo de enfermedad. Pero entonces, como les decía, siempre los más importantes que siguen siendo los más respaldados son estos dos primeros. Y entonces, esto muy en resumen, porque es una tabla bien complicada y específica para aquellas personas, tal vez el doctor allí o las personas que quieran como entrar en más detalle en esto, con mucho gusto luego se los puedo compartir. Pero básicamente lo que hace la asociación es reunir toda la información que hay en estas tablas que nos dicen, bueno, ¿qué se recomienda utilizar para el uso clínico? Es decir, para una persona que atiende a su médico y quiere que se le asista en un proceso diagnóstico, cuáles son los biomarcadores o cuáles son los exámenes que se le deberían hacer y en cuáles podemos confiar para asistir en el proceso diagnóstico. Y los más importantes, como les decía, son los de amiloide y los de tau. Y aquí están cuáles tipos de exámenes, ya sean en fluido o en imagen, son confiables. Pero luego también han estado proponiendo el uso de otros marcadores para ayudar a determinar la prognosis de la enfermedad, para ayudar a determinar en qué etapa se encuentra y también incluso en algún momento tal vez se pueda utilizar para detectar cuál tratamiento sería más efectivo. Y luego hay una gran lista que se está también incluyendo como uso en investigación. En un futuro se podría hacer uso de estas herramientas, pero todavía se encuentran bajo estudio, ¿verdad? Así que, en resumen, de todo lo que acabo de decirles sobre este primer tema, la conclusión importante que quiero que se lleven es que la asociación quiere realmente promover que para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se utilicen biomarcadores de beta amiloide o de tau, ya sea en fluidos o en imagen. Pero lo más importante es que solo se usen biomarcadores que han sido validados para uso clínico y también que se tiene que tener precaución cuando estamos interpretando valores que están muy cerquita del punto de corte. Y por supuesto, la valoración clínica siempre va a tener un lugar importante, así que cuando estamos considerando lo que se observa en un examen de sangre o en una imagen cerebral, se tiene que observar dentro de un contexto clínico con todo el criterio experto diagnóstico que tienen los profesionales que trabajan en este tema. Entonces, esto es el primer tema del que les quería hablar. Vamos a pasar em, con la siguiente parte que está todavía relacionada. Como les decía, también se ha hablado de utilizar los biomarcadores como indicadores de la severidad o del progreso de la enfermedad. Entonces, quizás en un futuro se pueda hacer de forma más consistente este tipo de exámenes para determinar cuando una persona llega a recibir un diagnóstico, poder decir en qué etapa se encuentra. Así como una persona con una enfermedad, por ejemplo, el cáncer, se puede determinar en qué etapa de cáncer está, lo que decía la Asociación de Alzheimer es eventualmente también se va a poder hacer esto para la enfermedad de Alzheimer. Y entonces, para hablar brevemente sobre esto, la asociación lo que propone es que existe una etapa cero. La etapa cero es cuando la persona es asintomática, pero y tiene también los biomarcadores normales, todavía no se observa ningún tipo de patología ni en su cerebro ni en su sangre, pero hay algún tipo de determinante genético, ya sea que la persona tenga síndrome de Down o bien que tenga el famoso gen ApoE que se conoce es un factor de riesgo importante para desarrollar enfermedad de Alzheimer. Entonces eso sería una persona en etapa cero. Luego existiría la etapa 1, donde todavía no hay síntomas, no se observan cambios en la persona, pero sí se pueden identificar biomarcadores, ya sea por medio de imágenes cerebrales o por medio del estudio de fluidos. Entonces, eso sería una primera etapa. Una segunda etapa sería donde la cognición, es decir, la memoria, la atención, todas esas cosas todavía están normales para la persona, están dentro de los rangos normales, pero
la persona sí siente esos pequeños cambios o sus familiares, las personas que los conocen bien, pueden notar esos pequeños cambios. Entonces, si llegan a donde una neuropsicóloga y la neuropsicóloga les hace una serie de exámenes, todavía salen con resultados dentro de lo normal, pero la persona ya comienza a detectar esos cambiecitos dentro de sí misma. Entonces, eso es lo que se llama una etapa 2. En una etapa 3 ya se observa un deterioro cognitivo, pero la persona puede todavía funcionar de manera independiente en su vida diaria, por lo cual eso todavía no se considera un síndrome demencial. Luego en la etapa 4 es cuando ya se considera una demencia porque ya realmente el deterioro está afectando su independencia en actividades diarias. En etapa 5 el deterioro cognitivo y funcional ha ido progresando cada vez más y ya la etapa 6 sería cuando hay un deterioro severo. Entonces, como segunda conclusión o segundo gran aprendizaje que nos llevamos de esto que nos ha presentado la Asociación de Alzheimer, es que para estudiar el progreso de la enfermedad de Alzheimer, también se pueden utilizar biomarcadores que hayan sido validados, además de, por supuesto, las valoraciones médicas, funcionales y neuropsicológicas. Ahora sí, pasando a otro tema un poquito distinto y un poquito más cercano a mi área de conocimiento y a mi interés también personal, pues es el tema del uso de audífonos. Yo no sé si muchos de ustedes han escuchado que el uso de audífonos podría ser una forma de prevenir o de atrasar el proceso de la enfermedad de Alzheimer, pero esto fue algo que se destacó muchísimo durante esta conferencia. Y es que hay un grupo que se llama Achieve, que trabaja en Estados Unidos, donde realizaron un estudio muy grande sobre este tema. Y lo que ellos dicen es que, bueno, se ha encontrado que el 65% de las personas adultas mayores de 60 años tienen pérdida auditiva. Y esto es importante porque la pérdida auditiva es un factor de riesgo para desarrollar demencia. De hecho, este gráfico que encontramos muy a menudo cuando se habla sobre factores de riesgo para demencia, lo que muestra es a lo largo de todo el ciclo de vida, desde la vida temprana hasta que somos adultos mayores, em, cuáles son como algunos de los factores de riesgo que podríamos ir modificando con el tiempo. Y uno de los factores de riesgo importantes, aquí pueden ver que es un 8%, es uno de los círculos más grandes, es la pérdida de audición. Entonces, vemos que de hecho es el número más grande que hay en todos estos factores de riesgo. Entonces, si consideramos, por ejemplo, el consumo de alcohol, el tabaquismo, la depresión, la inactividad física, todos estos contribuyen bastante a aumentar nuestro riesgo de desarrollar demencia, pero ninguno tiene un porcentaje tan alto como la pérdida de audición. Así que es algo sobre lo que tenemos que poner atención y en lo que también podemos intervenir. Así que por eso le queremos dar muchísima importancia. Entonces, en este estudio que les decía antes de Achieve, tomaron a 238 personas entre 70 y 84 años que tenían una pérdida auditiva leve o moderada y las dividieron aleatoriamente en dos grupos. Un grupo utilizó audífono, se les entregó un audífono, también se les dio herramientas para que aprendieran a autogestionar el uso del audífono, se les dio instrucciones, también consultas con profesionales en audiología para asistir en este proceso de utilizar el audífono de forma regular. Y el otro grupo no recibió el audífono, sino que participó en clases de educación en salud para prevenir enfermedades crónicas. Y lo que encontraron es que aquellas personas que recibieron el audífono enlentecieron el proceso de deterioro cognitivo en un 48%. Entonces, no significa que se eliminó por completo el deterioro cognitivo, pero el proceso en el cual se fue dando ese deterioro fue muchísimo más lento que en las personas que no recibieron este audífono. Y también uno de los hallazgos importantes es que las personas con mayor riesgo de deterioro eran personas, por ejemplo, que tenían enfermedades cardiovasculares o que tenían un muy bajo nivel educativo. Estas personas que tienen un mayor riesgo de deterioro fueron las que más se beneficiaron por la intervención. Entonces, eso nos dice que es algo a lo que le tenemos que poner mucha atención porque podríamos realmente impactar a muchísimas personas. Sin embargo, esto es un primer estudio preliminar. Aún se necesita investigar más a fondo para poder tener como recomendaciones más específicas de cómo y cuándo se debe intervenir
con el uso de audífonos para prevenir la demencia. Pero entonces, ¿cuál es la conclusión importante a partir de estos estudios? Y lo que la Asociación de Alzheimer quiere realmente comenzar a sacar al público, que es muy importante que todas las personas vayamos monitoreando nuestra salud auditiva conforme vamos envejeciendo y utilizar audífono cuando se requiere. A veces las personas por estigma social no quieren comenzar a utilizar el audífono porque piensa que las personas van a estar poniendo atención a cómo se ve o tal vez se van a sentir incómodas, pero tenemos que ir eliminando ese estigma, porque esta es una forma importante de poder mantenernos siendo parte de las actividades sociales, que la pérdida auditiva no sea una barrera para poder atender a funciones sociales, a actividades familiares. Entonces es algo que nos va a ayudar a nosotros personalmente y además nos puede ayudar a prevenir la aparición de demencia. Específicamente en Costa Rica, por si alguien aquí no lo sabía, hacemos el comercial brevemente, que la Caja Costarricense del Seguro Social cubre el uso de audífonos. Lo que pasa es que el proceso podría tomar algunos meses. Algunas personas dicen que les ha tomado hasta un poquito más de un año, pero realmente la Caja ofrece este servicio. Entonces, apenas usted comienza a notar algunos cambios en su audición, es importante que busque atención por medio de su EVAIS o por medio de su atención primaria para que le comiencen a hacer los exámenes de auditivos que eventualmente podrían llegar a ofrecerle un audífono si usted lo necesita. Hasta ahora todo bien. ¿Tenemos alguna pregunta, Catherine? ¿Todo en orden? De momento en el chat no hay preguntas. No sé si alguien tiene alguna Perfecto. pregunta. Yo, por favor. Ujú. Dígame, Sí, Anabel. sí, gracias. Quería preguntarle si eso está asociado solamente al Alzheimer o a las otras demencias. O sea, si alguien está con problema auditivo, podría ser que no sea Alzheimer o Excelente viceversa. pregunta. Excelente pregunta. No, de hecho, este estudio lo investigó en general en el deterioro cognitivo, es decir, que con lo que se asoció el uso del audífono es con cómo se desempeñaban las personas en exámenes neuropsicológicos. Esos exámenes incluían, por ejemplo, exámenes de memoria, de atención, de lenguaje. Entonces, no es específicamente de la enfermedad de Alzheimer, sino de cómo las personas se desempeñan en su funcionamiento cognitivo. Así que parece ser que el uso del audífono puede prevenir el deterioro cognitivo independientemente de cuál es la causa del deterioro cognitivo, ya sea Alzheimer u otra forma de demencia. Eso me parece, claro, una pregunta muy interesante la suya porque es algo en lo que probablemente esta línea de investigación vaya a querer ser más específica, ¿verdad? En algún momento poder determinar si una forma de demencia es más afectada por la parte auditiva que otras. Perfecto, muchísimas gracias. Y entonces lo adecuado sería hacer una audiometría, digamos, basal para saber qué pasa, aunque no hayan síntomas, digamos. Claro, sí, eso es. Ujú. Como a qué edad podría ser eso recomendable, digamos? Ok, dado que yo no soy médico, Ujú. no podría darle una recomendación específica, pero yo sí le diría, digamos, por experiencia personal, porque conozco personas que tienen deterioro auditivo, porque sé que en mi familia, por ejemplo, yo tengo el riesgo de en algún momento padecer deterioro auditivo. Y una de mis mejores amigas además es especialista en este tema, entonces hablamos mucho sobre esto. Se recomienda que si la persona comienza a notar cambios en su audición, primero se haga como lo que sea más accesible. Hay que pensar también en lo que es más accesible, ya sea por tiempo y también por costo, ¿verdad? Porque habrá personas que pueden ir a pagarse una audiometría a nivel privado, habrá personas que no puedan acceder a esto. Entonces, lo que sea más accesible, ya sea revisarse la audición por medio de una audiometría o bien probar primero si se trata de una necesidad de limpieza, ¿verdad? Porque tal Sí, vez con una correcto. limpieza se dan cuenta de que realmente es nada más una cuestión de acumulación de cera y que la audición sigue estando intacta, ¿verdad? Si ahora, después de la limpieza, todavía la persona percibe que su audición no está muy bien y también las personas a su alrededor probablemente lo notan, ¿verdad? Si usted comienza a si sus mismos familiares lo comienzan a decir, de, le tengo que repetir muchas veces o le tengo que hablar muy duro, entonces ya usted dice, bueno, sí, puede ser que mi audición esté
empezando a deteriorarse un poquito. Listo. Entonces buscamos apoyo, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Muy amable. Muchas gracias. Con mucho Hay gusto. una pregunta en el chat. Claro, aquí la puedo ver. ¿Podría ser el uso de audífonos les permite interactuar mejor socialmente y prevenir el Alzheimer? Claro, excelente pregunta. Totalmente. Esta es una de las razones por las cuales se considera que el deterioro auditivo está relacionado al deterioro cognitivo. Entonces, es una pregunta un poquito compleja, pero pareciera que la relación va en dos direcciones. Por un lado, una persona comienza a tener deterioro auditivo, esto hace que se le dificulte interactuar con su ambiente, interactuar en actividades sociales, se aísla un poquito más y entonces está aumentando su riesgo de demencia al estar también aislándose socialmente, que sabemos que es uno de los factores. Y también al estar aislándose socialmente, entonces está disminuyendo su estimulación cognitiva. Entonces puede ser en esa dirección. Pero también algo que no incluí en esta presentación porque es un poquito más complejo, es que también fui a una presentación donde se habló sobre cómo las enfermedades, los síndromes demenciales, dado que son realmente trastornos neurológicos, también están relacionados con cambios en varios de nuestros sentidos. Entonces, no solamente en nuestra audición, sino también nuestro olfato y nuestra vista. Entonces, ahora hay algunos estudios que están comenzando a utilizar exámenes de vista, olfato y audición para determinar cómo estos están relacionados, esos cambios están relacionados con la demencia, para ver si son factores de riesgo de que en algún momento se puede presentar demencia o si son consecuencia de el síndrome demencial. Es un tema que se está investigando cada vez más, creo que es bastante complejo, pero tiene sentido biológicamente cuando pensamos en que todo esto está controlado por nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, cuando hay una enfermedad neurodegenerativa, sería esperable que se deterioren nuestros sistemas sensoriales al mismo tiempo que se están deteriorando nuestras capacidades cognitivas. Pero es muy importante que se siga ahora investigando este tema para ver qué es lo que se presenta primero, para ver en qué podemos intervenir de forma más temprana. Espero que eso haya medio respondido la pregunta. Yo tengo una pregunta. Dígame. En el caso de una persona adulta mayor, ya de 92 años, Ujú, ¿qué tan necesario se puede hacer eh, el uso de los audífonos, ya con 92 años? O sea, presenta ujú, problemas de escucha, hay que hablarle muy fuerte para que ujú, escuche. Y tengo otro caso de una persona que ya tiene el deterioro cognitivo ya muy avanzado, que también, bueno, ella tiene 95 años y ella sí casi que no escucha del todo, ujú, o escucha, o lo que uno le dice lo entiende de forma distorsionada, o sea, no ujú, exactamente lo que uno le dice. Entonces, ¿qué tan ujú, necesario en esas dos personas se puede hacer el uso de los audífonos? ujú. Gracias. Claro, muy buena pregunta. Em, sí cuando trabajamos directamente con personas que ya están un poco adelantadas en el proceso de deterioro, tenemos que poner en una balanza qué tan factible es, ¿verdad? Qué tan posible va a ser realizar todo el proceso de hacer una audiometría, de llevar a la persona a donde un profesional que pueda diagnosticarle y prescribirle el audífono. Si eso es posible, yo recomendaría que sí se haga, porque por más que la persona ya esté muy mayor, por más que la persona ya tenga algún tipo de deterioro, el uso de ese audífono va a facilitar muchísimo la interacción, va a facilitar muchísimo la comunicación con la persona. Entonces, tanto para la familia como para la persona y para quienes le estén cuidando y acompañando o simplemente interactuando socialmente con la persona, para todos va a ser más sencillo si la persona puede escuchar mejor. Y así podemos continuar incluyendo a la persona dentro de nuestras actividades. Entonces, desde un punto de vista de inclusión y de darle una buena calidad de vida a la persona y de también respetar sus derechos de ser incluida dentro de las actividades, si es posible que la persona participe en el proceso diagnóstico para que se le prescriba,
yo recomendaría que sí se haga. Ahora, habrá momentos en los que ya la capacidad cognitiva de la persona no va a permitir hacer todo el proceso, ¿verdad? Porque una audiometría requiere seguir una serie de instrucciones y si la persona ya está muy adelantada en un proceso de enfermedad de Alzheimer o de otra demencia, tal vez la persona que le está haciendo la audiometría no va a ser capaz de hacer un diagnóstico, pero más que todo por esa dificultad de que la persona no pueda seguir las instrucciones para completar el examen. Entonces yo creo que hay que poner sobre una balanza, ¿verdad? ¿Es posible realmente hacer el proceso? Si sí lo es, yo diría que vale la pena por calidad de vida y por facilitar la interacción entre todos. Si no es posible, entonces pues lastimosamente no va a ser una herramienta de la que podamos hacer uso. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Ok, voy a continuar entonces con el siguiente tema. Em, el siguiente tema del que les quería hablar es sobre el estudio de este nuevo medicamento que se publicaron los resultados apenas unos días antes de esta conferencia. Como les dije anteriormente, yo no soy experta en todos los temas y definitivamente no soy experta en tratamientos farmacológicos porque mi área es muchísimo más en tratamientos de intervenciones de estilo de vida. Así que conozco un poco sobre lo que se habló durante la conferencia, pero por un lado son resultados muy preliminares y por otro lado, yo no les podría hablar en detalle sobre esto. Así que si es algo que les interesa muchísimo, tal vez podemos hacer una notita de que es algo de lo que se quiere hablar en futuras reuniones de la fundación, pero nada más les voy a presentar brevemente de qué se habló durante esta conferencia. Entonces, esta empresa farmacéutica Lilly creó este nuevo medicamento, donanemab. Hicieron una serie de estudios para ir probando sus efectos y los resultados que se presentaron en esta conferencia fueron los de un estudio clínico en el que 1.800 personas entre 60 y 80 años de edad que estaban en etapas tempranas de enfermedad de Alzheimer fueron asignadas aleatoriamente a uno de dos grupos. Un grupo recibió el medicamento intravenoso de donanemab y el otro grupo recibió un placebo intravenoso, es decir, un medicamento o un líquido que no tenía ningún tipo de medicamento. Entonces las personas no sabían en cuál de los dos grupos estaban. Y esto es lo que se hace siempre cuando están haciendo un estudio clínico, ¿verdad? ¿Qué encontraron por medio de este estudio que se dio entre junio del 2020 y abril del 2023? Bueno, encontraron que este medicamento enlenteció significativamente el deterioro cognitivo y funcional, lo cual, ¿qué significa para las personas que investigan este tema? Que parece que los medicamentos o los fármacos que buscan remover las beta amiloides del cerebro sí ayudan a disminuir el progreso de la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Porque sabemos que el beta amiloide es una característica clave de la enfermedad de Alzheimer, pero no sabían si realmente buscar remover esas placas iba a hacer una diferencia en el desempeño de las personas. Y pues este medicamento comienza a demostrar que sí, que esta sí puede ser un enfoque de los siguientes fármacos que se vayan desarrollando. Entonces, esto es algo muy relevante para las personas que están trabajando en tratamientos farmacológicos. También encontraron que las personas que estaban en etapas más tempranas fueron las que más se beneficiaron. Entonces, esto nos dice que siempre va a ser ideal iniciar el tratamiento con este medicamento lo más temprano posible. Esto significa que entonces también tenemos que enfocarnos mucho en el diagnóstico temprano, ¿verdad? Lo cual trae un montón de dificultades y tiene algunos obstáculos o barreras, pero tenemos que enfocarnos entonces en hacer un diagnóstico temprano para poder intervenir de manera temprana, porque ahí es cuando la gente más se va a beneficiar del uso de este medicamento. También encontraron que 47% de las personas que recibieron este medicamento no tuvieron progresión clínica en un año. Em, entonces, de nuevo, pongamos las cosas en el contexto, ¿verdad? Esto no se trata de una cura a la enfermedad de Alzheimer, está hablando de por lo menos un pequeño freno o un poquito de enlentecer el proceso de deterioro. Se habla de que entonces casi la mitad de las personas que recibieron el medicamento no progresaron durante ese año, pero la otra mitad sí progresó, simplemente progresaron de manera probablemente más lenta. ¿Y esto qué significa a nivel práctico?
de que las personas que tuvieron este enlentecimiento o que no tuvieron progresión de la enfermedad en ese año, tuvieron más tiempo para participar en su vida diaria, permanecer independientes y también para comenzar a tomar decisiones sobre el futuro, porque la enfermedad va a continuar progresando, no es que se detiene ni que se cura, va a continuar progresando, pero le da tiempo a la persona de prepararse mejor para enfrentar los cambios que van a venir más adelante. Y también algo importante que se resaltó es que el tratamiento se completa en 12 a 18 meses. Entonces, este medicamento intravenoso se le puso a las personas hasta que alcanzaban un criterio específico de cuánto beta amiloide se eliminó o se pudo remover de su cerebro. Entonces, a la persona se le hacía una prueba para ver cuánto beta amiloide tenía, le empezaban a poner el tratamiento y cuando alcanzaba cierto nivel suficientemente bajo, ya paraban el tratamiento. Y esto significa que entonces es un tratamiento que es menos costoso y también es menos carga para los pacientes porque no van a tener que estar recibiéndolo indefinidamente, sino que es un tiempo específico para ayudar a mejorar su progresión o a enlentecer la progresión. Em, Así que esto también es una buena noticia porque si se continúa estudiando esto, se podría encontrar que es un medicamento que se usa durante un tiempo específico y luego no es que se tiene que seguir utilizando. Sin embargo, algo importante que hay que resaltar aquí es que la Asociación de Alzheimer realmente resaltó y lamentó que hubo una falta de representación racial y étnica en este, así como otros estudios clínicos. Las personas afrodescendientes y las personas hispanas en Estados Unidos son las más afectadas por la enfermedad de Alzheimer. Y aún así, los estudios que buscan el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer generalmente tienen a muchísimas más personas blancas que a personas afrodescendientes o hispanas. Y puede ser que los resultados no sean los mismos para personas afrodescendientes e hispanas. Entonces, realmente es una responsabilidad de los estudios clínicos comenzar a incorporar más y a tratar de reclutar más a estas personas que son afectadas desproporcionalmente mucho más, para que los resultados de los estudios también puedan ayudar a determinar cómo el medicamento podría ayudar a estas poblaciones que son las más afectadas. Entonces, esto es algo en lo que la asociación sí hizo mucho énfasis. Es responsabilidad de todos nosotros como investigadoras e investigadores pensar en la inclusión de todos los grupos que son afectados por esta enfermedad. Entonces, en resumen, ¿qué se encontró? Bueno, que este medicamento presentó resultados prometedores para retrasar el deterioro cognitivo en personas que están en etapas tempranas de la enfermedad de Alzheimer, pero muy importante esto, todavía no se ha aprobado este medicamento por la FDA, que es la institución o la entidad estadounidense que aprueba el uso de fármacos. Entonces, todavía no se ha aprobado, apenas está en etapa de investigación. Y tampoco se conoce todavía los efectos a largo plazo. Entonces, como les dije, el estudio empezó en el 2020. Estas personas apenas tienen 3 años, si acaso, de estar en el proceso de estudio, así que no conocemos cuáles van a ser los efectos a largo plazo. No sabemos si ese enlentecimiento se va a mantener en los próximos años o si la enfermedad va a seguir su curso natural o, ¿verdad? O si va a tener algún otro tipo de efecto. Entonces, es algo que todavía es muy preliminar, pero nos da un poquito de esperanza de que hay posibles rutas farmacológicas para tratar esta enfermedad. Y como les dije, si es algo de lo que tienen más interés, tal vez la fundación pueda en otro momento hacer una charla más específica sobre este tema, porque no es realmente mi área de experticia, pero sí les quería contar un poquito sobre esto. Ahora, cambiando un poquito de tema, también les quiero contar sobre cómo se habló mucho en esta conferencia sobre la relación entre la salud intestinal y la salud cerebral. Pues sabemos que todos los sistemas del cuerpo están interconectados. Cuando un sistema funciona mal, afecta a otros sistemas. Entonces, cuando sabemos que un sistema de nuestro cuerpo está disfuncionando, necesitamos atenderlo porque si no, va a haber una cascada de consecuencias que puede afectar al resto del cuerpo. Pero una de las relaciones que más se está estudiando ahorita es la relación entre el sistema cerebral y el sistema digestivo o el sistema intestinal. Em, y un tema que se estudió específicamente fue el del estreñimiento,
porque se ha visto que el estreñimiento crónico, que es cuando se tiene solo un movimiento intestinal cada 3 días o más, podría ser indicador de un empeoramiento de la cognición. Y como les decía, porque cuando un sistema está funcionando mal, es posible que también afecte a otros sistemas. Entonces, sí se encontró alguna evidencia en varios estudios de que las personas que tienden a estar más estreñidas a menudo también tienen un peor desempeño cognitivo. Así que se recomienda que se siga estudiando este tema y también se recomienda que las personas tomen acciones para mejorar su función intestinal. Y otro tema relacionado con esto es que en la Universidad de Texas, en San Antonio, se estudia específicamente la enfermedad de Alzheimer y están estudiando lo que se llama el microbioma intestinal. Entonces se toman muestras fecales, ven las bacterias y todo lo que hay dentro de esta muestra fecal y se comenzó a analizar cómo el contenido de bacterias en esa materia fecal estaba relacionada con indicadores de enfermedad de Alzheimer. Y algunos de los hallazgos importantes, pues las personas que tenían altos niveles de amiloide y de tau, que como les dije temprano, estas son dos características claves de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, personas que ya tenían un riesgo o ya tenían presencia de enfermedad de Alzheimer, tenían bajos niveles de estas dos bacterias, de butyrococos y ruminococcus, y tenían altos niveles de citofaga y de alistipes. Y también se encontró que las personas que tenían peor cognición, ¿verdad? También tenían bajos niveles de Clostridium y de Ruminococcus y altos niveles de alistipes y de pseudobutiro. Perdón, no soy experta en este tema, así que mi pronunciación tal vez esté muy mal, pero bueno, estos dos tipos de bacterias también estaban altas. Entonces, lo que están encontrando es que es posible que este Butyrcoccus, Ruminococcus y Clostridium sean bacterias neuroprotectoras que queremos que haya de estas en nuestro sistema intestinal porque nos pueden proteger del deterioro cognitivo o de la enfermedad de Alzheimer. Em, entonces, en resumen, ¿eso qué significa? Que se está estudiando más y más cómo promover la salud intestinal podría disminuir el riesgo de desarrollar demencia. Así que de manera práctica, como todavía no tenemos tan claro esa relación, se continúa estudiando mucho, de forma práctica, ¿qué aprendemos sobre esto? Que necesitamos trabajar en intervenciones para prevenir el estreñimiento y mejorar nuestra salud intestinal por medio de cosas sencillas como consumir alimentos ricos en fibra, tomar mucha agua y también realizar actividad física regular que nos va a ayudar a mejorar nuestra salud intestinal. Em, Ahora pasando a otro tema, también les quiero contar sobre cómo el voluntariado pareciera que puede ayudarnos a proteger el cerebro. Un estudio muy grande vio cómo hizo como una encuesta grande donde encontraron que las personas que estaban realizando actividades de voluntariado tenían un mejor funcionamiento cognitivo. ¿Y por qué? Bueno, porque si lo pensamos, una persona que está activamente yendo a ser voluntaria a algún tipo de organización, ya sea en la iglesia, en una institución educativa, en una institución de salud o en la comunidad, donde sea, ¿verdad? Una persona que está participando en voluntariado probablemente va a moverse más, va a hacer más actividad física, lo cual es beneficioso para el cerebro. También probablemente va a tener más interacciones sociales porque están conociendo gente nueva, trabajando con personas, interactuando con personas. Y también va a haber un poco de estimulación cognitiva porque cuando estamos trabajando como voluntarias, también tenemos que planear, tenemos que estar prestando atención, tenemos que pensar en diferentes formas en las que podemos realizar las actividades. Entonces, el voluntariado es una forma de atacar tres factores de riesgo, ¿verdad? La inactividad física, la inactividad social y también la inactividad cognitiva. Entonces, tres factores de riesgo los podemos intervenir por medio del voluntariado, además de estar aportando algo a la comunidad o al ambiente donde estemos realizando el voluntariado. Y este estudio de la Universidad de Davis en California em, trabajó con una muestra de 2.476 personas adultas mayores y encontraron que en efecto aquellas personas que estaban realizando voluntariado de forma regular tenían una mejor memoria y una mejor función ejecutiva.
de nuevo, este es un tema bastante nuevo, todavía hay muchísimo más por investigar. También alguien podría decir, bueno, ¿no será que más bien las personas que están cognitivamente mejor son las que pueden hacer voluntariado? Entonces no es que el voluntariado ayuda, sino que esa es la dirección de la situación. Bueno, sí, eso también es posible, pero por eso es un tema del que todavía se tiene que continuar investigando un poquito más. Pero la Asociación de Alzheimer sí quiso destacar que es posible que hacer trabajo voluntario disminuya nuestro riesgo de deterioro cognitivo y demencia. Así que los próximos pasos van a ser seguir investigando cómo realmente protege el voluntariado del deterioro cognitivo. Y por último, lo último que les quiero contar brevemente, y luego podemos ir a otra ronda de preguntas si tienen, les quiero contar un poquito sobre el proyecto que yo presenté en esta conferencia. Como les dije antes, yo fui como estudiante de doctorado en la Universidad de British Columbia, fui con todo mi laboratorio y mis compañeros y compañeras, y cada uno de nosotros presentó un pequeño proyecto que hemos venido trabajando en nuestro proceso de estudio. Yo presenté un proyecto en el que trabajé con un estudio que se había realizado hace unos años en mi laboratorio sobre personas que se están recuperando de un infarto cerebral. Entonces, como un repaso, en caso de que no conozcan mucho sobre el tema, un infarto cerebral o lo que se llama un ictus se puede dar de dos formas, ya sea isquémico, porque hay una oclusión de una arteria que entonces va a impedir que fluya normalmente la sangre, o bien puede ser hemorrágico cuando una arteria se rompe y entonces causa sangrado cerebral. Entonces, cuando esto ocurre en nuestro cerebro, esto causa que esa área afectada tenga muerte de varias neuronas y por la falta de sangre y de oxígeno. Se conoce que las personas que han tenido un infarto cerebral tienen un mayor riesgo de desarrollar demencia. Y también se ha observado que las personas cuando se recuperan de un infarto cerebral tienden a participar menos en actividades de ocio. Y esto es importante o esto es algo bastante negativo porque las actividades de ocio benefician a la salud cerebral. Entonces, actividades de ocio, pensemos en ya sea ir a un museo, bailar, hacer juegos de mesa con otras personas o hacer cosas por sí que podemos hacer solas, como por ejemplo tejer o hacer quilting, ¿verdad? Lo que nos guste hacer, salir a hacer caminatas. Entonces, todo tipo de actividades de ocio, ¿verdad? Em, Parece que disminuye la participación en actividades de ocio cuando una persona se recupera de un infarto cerebral. Entonces, mi proyecto trabajó con esta muestra de personas que se habían recuperado de un infarto cerebral y medimos si la participación o la cantidad de actividades en las que las personas se involucran está relacionada con su funcionamiento cognitivo y encontramos que sí están relacionados. Entonces, aquellas personas que participan más en actividades de ocio tenían un mejor funcionamiento cognitivo. Pero algo que no pudimos responder todavía y es nuestro siguiente paso es ver cuáles tipos de actividades son mejores, porque el cuestionario que se utilizó, que es un cuestionario muy bueno porque fue desarrollado específicamente para personas recuperándose de un infarto cerebral, incluye actividades de todo tipo, incluye actividades físicas, participar en deportes, juegos de mesa, tocar instrumentos o ir a un concierto, hacer actividades al aire libre, visitas con la familia, ¿verdad? Entonces, incluye todo tipo de actividades y ahora el siguiente paso que queremos dar es saber, bueno, qué tipo de actividades son mejores, qué es lo que más queremos promover. Sin embargo, que podemos decir en general es promover las actividades de ocio después de un infarto cerebral podría ayudarnos a disminuir el riesgo de demencia. Así que si ustedes conocen personas que han sido afectadas por accidentes cerebrovasculares, un derrame, algún tipo de ictus, es importante que promovamos tanto por su calidad de vida como también para prevenir el riesgo de demencia, promovamos que las personas participen en diferentes tipos de actividades, los hobbies que quieran, las actividades que quieran, pero de momento pareciera ser que es beneficioso. Entonces, bueno, esa es la presentación que yo tenía para ahorita. No sé si tienen alguna pregunta sobre la segunda parte que acabo de presentar. Rebeca, una pregunta, tomar los probióticos,
ya sea yogur y todo esto, o probióticos de farmacia, puede mejorar lo que es la microbiota. Sí, correcto. De nuevo, esto no es mi área de experticia, así que si alguien tiene realmente un problema intestinal, sería bueno que atienda a su médico, pero en general, para mantener una buena salud intestinal, el consumo de probióticos por medio de yogur sí es recomendado, si es algo de lo que se habló durante la conferencia. eh, Todas estas, pensemos también en las cosas regulares que podemos hacer, consumir más fibra por medio de consumir más frutas y vegetales, eso va a ser bueno para nuestra salud independientemente, y también el consumo de yogur y de otros probióticos va a ser beneficioso. Pero por supuesto, si alguien está padeciendo de un problema regular en su función intestinal, sería bueno que atienda a una consulta médica. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Buenos días, Él es, Ujú. perdón, hágalo. buenos días. La consulta es sobre el medicamento, Donanemab. Ujú. ¿Qué tan avanzado va en el estudio para estar en primera, segunda, tercera fase ya para ser aceptado como medicamento para prolongar el tiempo de vida digna en la demencia? Ya está en etapa 3. Ya la empresa farmacéutica presentó la solicitud a la FDA para ser aprobado, entonces está en estudio para que la FDA apruebe su uso ya a nivel comercial y no solamente en investigación. Entonces ya está bastante más adelantado. Sí, y consulta de eso mismo, porque usted mencionó que es de aplicación intravenosa o intramuscular, dijo. Entonces, Intravenosa, eso correcto. sería sería un impedimento, porque, o sea, no todos van a poder tener acceso a eso, ¿verdad? Entonces, no sé Ujú. si ya se está valorando el uso de oral o intramuscular de esto. Realmente sobre eso desconozco. Eh, yo asumiría que una vez que un medicamento o un mecanismo de acción se ha estudiado que puede funcionar a nivel intravenoso, me imagino que un siguiente paso para la empresa farmacéutica va a ser buscar una forma más accesible de dar el mismo efecto, ¿verdad? En este momento, ese es el medicamento que se ha encontrado que puede ser efectivo, y yo creo que un siguiente paso, pensando en el acceso y sí, en el acceso principalmente, va a ser poder tratar de desarrollar el mismo medicamento o que tenga el mismo efecto, pero por medio oral. Pero en este momento todavía en la conferencia no se habló sobre ese desarrollo todavía. Bueno, muchas gracias. Estaré pendiente de ese medicamento. Con gusto. Rebeca, por el nombre, me parece como es como medicina biológica, ¿o no? No sabría decirle, honestamente. ¿Cómo es que se llama? Perdón, ya se lo enseño porque no me acuerdo bien. Aparece como Aquí está. Donanemab. Ajá, Donanemab. Este es el nombre. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora nada más para finalizar, yo les quería decir que para mí fue muy positivo ver que más de 7.000 personas estuvieron reunidas en esta conferencia, 7.000 personas de diferentes áreas, personas que trabajan en desarrollo de fármacos, personas que trabajan en la prevención, área de psicología, de movimiento humano, de terapia física, de terapia ocupacional, medicina, ¿verdad? Hay tantísimas profesiones distintas y tantísimas áreas distintas en genética, bueno, un sinfín de temas que se trabajaron a lo largo de 5 días, sesiones desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, había sesiones todo el tiempo, entonces hay muchísimas personas trabajando muy duro en prevenir y tratar la enfermedad de Alzheimer, así como otras demencias. Aquí tienen algunas fotos de cómo se veía la conferencia, eran muchísimas personas, todas sumamente apasionadas por este tema, y eso a mí lo que me da es realmente esperanza de que hay muchísima gente trabajando duro para dar una mejor calidad de vida y ofrecerle eh,
intervenciones y opciones a las personas que son afectadas por el deterioro cognitivo y la demencia. Así que yo quería compartir un poquito esta sensación con el resto de ustedes, que sepan que hay gente trabajando muy duro, hay muchísimo dinero que está siendo invertido en este tema para ojalá, conforme van pasando los años, poder ir dando más respuestas a la enfermedad de Alzheimer y la demencia. Y también yo quería agradecer a todos los que hicieron posible que yo atendiera a esta gran conferencia. Estas son algunas de mis afiliaciones. También agradezco muchísimo a la Sociedad de Alzheimer de Canadá, que en este momento está financiando mi trabajo. Y bueno, todas las personas en la Universidad de British Columbia, esta es una foto de mi laboratorio, estuvimos todos ahí presentando y aprendiendo muchísimo y más que todo inspirándonos para los siguientes pasos que vienen en nuestro proceso de estudio y de investigación. Em, y pues todos vamos a seguir trabajando para traer más soluciones y apoyo a las millones de personas que están siendo afectadas por demencia en el mundo. Y quiero que ustedes sepan que les seguiré compartiendo y aprendiendo junto con ustedes y compartiendo lo que yo voy aprendiendo en el proceso. Muchísimas gracias y felicidades también por ese logro. Si alguien tiene alguna duda o pregunta. Buenos días. Bueno, entonces yo creo que ya está como todo. Hola. Ah, sí, ahí veo Ay, que sí, perdón. Kaila Ajá. está preguntando, dígame. Buenos días. Quería hacerle una pregunta. Cuando usted acudió a ese congreso, a esas capacitaciones, escuchó hablar un poco acerca si el estreñimiento que está produciéndose por el mismo tipo de alimentación que nosotros estamos consumiendo, que es algo que es extrínseco, ¿verdad? Ujú. Pudiera empeorar el caso o ser predisponente de esos casos demenciales o solamente el ralentecimiento fisiológico que tienen las funciones del organismo. ¿Será que habrán tocado algún tema de esos? Sí, es un tema de investigación que todavía es un poco novedoso, entonces son apenas resultados preliminares que nos van abriendo esta nueva línea de investigación que queremos seguir trabajando, pero sí se encontró, parece que hay una relación, o sea que sí va en esa dirección. Aquellas personas que tienen estreñimiento de forma regular o de forma consistente van a tener un mayor riesgo de deterioro cognitivo. Entonces, de nuevo, es algo muy novedoso, así que todavía no se puede considerar como uno de los factores más importantes, pero sí hay un poco de relación. Así que por eso es que se está promoviendo que comencemos a prevenir el deterioro cognitivo a través de trabajar en nuestra salud intestinal, ¿verdad? Por medio de hábitos saludables podemos mejorar nuestra salud intestinal y eso podría eventualmente disminuir nuestro riesgo de desarrollar demencia. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, muchas ¿Alguien tiene gracias a alguna todos otra pregunta? ustedes. Ajá. Perdón. No, nada más quería agradecerles a todos ustedes por estar aquí presentes y acompañarnos hoy en esta presentación. Y por supuesto también las preguntas y comentarios que ustedes tengan pueden darnos ideas desde la fundación de cuáles son temas que a ustedes les preocupan, cuáles son temas que a ustedes les interesa conocer más. Y con mucho gusto, si hay algo en lo que yo pueda aportar en futuras reuniones, eh, pues voy a traer el conocimiento que yo tenga para compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Yo solo quería agradecerle este espacio, su tiempo y compartir todo su conocimiento, o por lo menos una parte de su conocimiento, porque la veo muy preparada con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a usted, ¿no? Gracias por acompañarnos hoy. Y muchísimas gracias por traernos todos estos avances, que siempre es bueno refrescar. Claro.
Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y los que no pudieron vernos, se va a quedar la charla grabada para subirla a la página y al Facebook de la Fundación. Perfecto. Muchísimas gracias a todos entonces y espero que tengan un muy bonito fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muy bonita la temática. Feliz día a todos. Bendiciones. Muchas gracias. Hasta luego, Katherine. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a usted, Rebeca.